¿Cómo le va? El equipo de Acontecer le da las buenas noches. Tenga, por supuesto, además, por delante la posibilidad de informarse y de saber las cosas que nos van pasando. Que no son pocas, hay mucha información para compartir en la próxima media hora. Sea usted bienvenido. Aquí comienza Acontecer. Acontecer, títulos del día. Exclusivo, causa derrumbe. La jueza a cargo en un imperdible mano a mano con Acontecer. Pirayuí, a un año. Los ocupantes de los predios piden la expropiación de los terrenos. Lanzan edición 2013. Cáritas presentó su colecta anual. Importante porque más allá de la participación de todos dentro de lo que es el sistema democrático y de cada jornada y turno electoral, es también importante saber dónde uno vota y si están bien los datos que se tienen en el registro, en el padrón, que justamente habilita a que cada uno pueda emitir su voto. Hasta mañana hay tiempo, lo adelanta justamente el secretario electoral, doctor Carlos Alberto Rauch, para algún tipo de modificación. El día 5 finaliza el periodo de consulta y de rectificación del padrón provisorio para ir preparando ya el definitivo. ¿Se han recibido muchas correcciones, observaciones? Sí, como en todos los procesos electorales se han recibido muchos reclamos, sobre todo de incorporación, pero se han efectuado casi todos. Obviamente algunos son incorregibles en el sentido de que estaban fuera del periodo de los 180 días, entonces lógicamente no corresponde ingresarlo. O sea, gente pidió ser incorporada que no había tramitado su renovación antes del 30. Claro, y eso no se puede. Todas las novedades antes del 30 de abril, que son 180 días antes, como dice el Código Electoral, fueron incorporados al padrón y respecto de todo ello fueron rectificados de manera que está depurado el padrón. ¿Muchos problemas con los domicilios o las direcciones de los domicilios? Sí, claro, porque lo que pasa es que lo que trabajaron en el sistema de registro de las novedades no siempre conocen el lugar. Ponen calle de Corrientes, por ejemplo, Iberá, y creen que Iberá existe solamente en Corrientes, cuando en Buenos Aires hay calle Iberá. Entonces todos esos temitas hacen que se cometan errores que nosotros los rectificamos. ¿Ya no se puede hacer ningún tipo de corrección, doctor? ¿Hasta ahí ya termina? ¿Finaliza este 5? Sí, podríamos hacer algunas correcciones si fueran muy importantes, porque por ahí son candidatos que descubren que fueron modificados. Se hacen algunas correcciones. ¿Los apoderados de los partidos cuándo se reúnen con la justicia electoral? Te agradezco la pregunta porque mañana tenemos la reunión del Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, mañana a las 6 de la tarde, en Ciencias Económicas, que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es en calle Pellegrini, entre San Juan y Rioja. ¿Allí? A las 6 de la tarde. ¿De qué se va a hablar allí? Allí vamos a tratar de todo el proceso electoral, de las novedades de las primarias, las incorporaciones que se hicieron a las nuevas normativas, como el nuevo tema del padrón con fotografía, el ticket o troquel, cómo se instrumenta, cómo se hace. La otra novedad es que no va más nadie anotado debajo del padrón. Los presidentes de mesa tienen que estar en ese padrón, las autoridades de mesa tienen que estar en ese padrón, los fiscales de los partidos políticos tienen que estar en ese padrón. Y también incluso vamos a tener un padrón especial de las autoridades públicas. ¿Qué se busca con esto? Lo más transparente posible, que no haya ningún tipo de duda, porque por ahí los fiscales de los partidos políticos se levantaban, iban a otra escuela, venían y se sospechaba. En realidad nunca hubo irregularidad en ese sentido, que fueran probadas, pero para evitar todo eso y hacerlo lo más transparente posible, se optó por esa metodología, que es la de que el presidente de mesa, el suplente, los fiscales y las fuerzas públicas deben sí o sí estar en el padrón para votar. Entro el 11 de agosto al cuarto oscuro, primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Cómo van a ser las boletas? Las boletas, como en el 2011, van a ser en colores. Van a ser autorizadas los colores por Buenos Aires, generalmente los partidos nacionales. Acordate que esto va a ser una elección de carácter de nada más que diputados nacionales. Y en fin, no va a haber novedades con respecto a la del 2011 en cuanto a las boletas. Haga memoria, ¿se acuerda, no? Fue hace un año, cubría prácticamente todos los espacios periodísticos, la información,
que hablaba de predios ocupados por personas que se instalaban en terrenos de Pirayuí y otros lugares de la ciudad. Han vuelto a aparecer hace justamente un año los ocupas que vuelven a pedir expropiación de los terrenos que están allí justamente por ahora habitados. Con polémicas, porque también se habla de instalaciones clandestinas, de televisión satelital. De todo esto hablamos con Fernando Valenzuela, uno de los voceros y delegado de los ocupantes del Pirayuí. Fernando, hay una decisión de la justicia que dice dos cosas: que ustedes necesitaban asistencia alimentaria y sanitaria, pero además que no podían construir casillas, y sin embargo ustedes las construyeron. Por un lado exigen que la justicia los atienda con asistencia sanitaria y alimentaria, pero por otro lado desobedecen a la justicia construyendo lo que no está permitido. ¿Y entonces? No, y la justicia, pero nadie puede vivir tampoco en una situación así, en una carpa, en un pedazo de bolsa, nadie puede vivir. Pero ese terreno no es de ustedes. Y bueno, pero para eso estamos en una causa. Estamos en una causa por supuesta usurpación. La justicia les impidió a ustedes que construyan. El asentamiento estuvo bien, diríamos, y hasta ahí no hubo problema. Pero hay una medida de no innovar que no podían levantar casillas y sin embargo las levantaron. Y sí, pero nadie se expide, ni la jueza, ni nadie, ni el Superior Tribunal de Justicia se expide en ese caso. Entonces tengo que interpretar que es lícito ocupar algo que no me corresponde porque tengo necesidad. No, de ser lícito no es lícito porque ya incurrimos en un delito de usurpación. ¿Entendés o no? De ser lícito no es lícito, pero tampoco no nos dan respuesta, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acá hay una emergencia habitacional dentro de la ciudad de Corrientes que es tremenda. No solo ahora, sino este ya fue de vieja data. Y ningún gobierno hace nada de lo que tiene que hacer, lo que le corresponde. Entonces el gobierno tiene que ponerse las pilas y hacer lo que tiene que hacer nomás. Fernando, se pudo ver en fotografías antenas de DirecTV, aire acondicionado, conexiones ilegales de luz y de agua. ¿Es cierto esto? Y puede ser factible. ¿Vos que estás ahí, me das crédito de que eso sucede? Sí, puede ser factible porque o en unas condiciones que una persona humana tiene que también tener sus distracciones, tiene también que tener un poco de comodidad. O sea, para ¿Quién vivir... ¿Quién paga el DirecTV ahí? Y supuestamente los propietarios que están viviendo ahí. ¿Cuánto sale la cuota de DirecTV? No, ni idea, no tengo ni idea, porque yo no tengo... ¿Más de 300 pesos sale? No, ni idea. Querían pagar 100 con una negociación de Urbano, si le daban los terrenos, diríamos. No, ahora... Plata para algunas cosas y para otras no. O sea, la propuesta que nos dio Urbano es de 300 pesos que tenemos que pagar. Y ahora estamos todos de acuerdo en pagar 300 pesos si es necesario pagar, porque no estamos incurriendo en un delito de que no pagar. Nosotros queremos pagar, pero la jueza no se expide, ni el Superior Tribunal de Justicia, que tiene conocimiento. El gobierno, todos tienen conocimiento, pero nadie nos da artículos. Estamos en el ojo de la tormenta y no nos dan artículos. ¿La luz y el agua quién paga? Nadie. Y por el momento nadie, porque si no hay urbanización, ¿cómo van a pagar? ¿Pero vale conectarse ilegalmente? Y en el juego de esto vale porque vos tenés que vivir dignamente. ¿O cómo vivir dignamente si no tenés servicio de cloaca, no tenés nada? ¿Cómo vivir? ¿Cómo se soluciona, Fernando, todo esto? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona? Y que voten la ley de expropiación que tenemos en el diputado y bueno, se solucionaría, se saldría todo ya este destrave. Hay que expropiar esos terrenos que es el proyecto Sonia López. Sí, esa es la ley que puso, que están diputados, pero sin embargo hacen caso omiso todos los diputados, senadores, todos hacen caso omiso a lo que nosotros estamos sufriendo ya en el Pirayuí. Fernando, ¿cuál es la relación que hoy tienen con la policía? Y la policía tiene un ordenamiento que tiene el ministro de Justicia que le da orden al jefe de policía, entonces eso es el camino que ellos están tomando ahora. ¿Está complicada, tensa la relación con ustedes? Y sí, ahora tienen más operativo que al año vinieron todos otra vez la policía para amedrentar a la gente y que no haga ninguna construcción. Eso es lo que están haciendo en el operativo ahora. ¿Cómo se mantienen ahí si no tienen asistencia sanitaria y alimentaria? Y nos vamos a la asistencia comunitaria así en el barrio Pirayuí, que hay una salita, ahí nos vamos y bueno, tenemos que recurrir a ese objetivo, digamos. La relación con los vecinos del barrio Pirayuí. ¿Te acordás que en una primera instancia fue como conflictiva porque decían que ustedes iban a fomentar la delincuencia y demás? ¿Hoy esa relación sigue siendo la misma o ha mejorado? No, ahora hay gente
O sea, siempre hubo gente que son proletarias. O sea, acá hay gente que son proletarios, que tienen todo, tienen trabajo. No es que somos gente delincuente. Si usted toma la referencia que la jueza tiene todos los informes, el del censo, se da cuenta que es proletario, que son gente que son trabajadores. Por ejemplo, yo soy profesional y tampoco no tengo trabajo, pero tengo trabajo particular, digamos. Soy técnico electricista y así somos todos la gente que estamos viviendo ahí. Algunos son albañiles, oficiales, o sea, tenemos toda clase de índole de ciudadanos. ¿Antes del año se soluciona esto? Y según el secretario de la jueza dijo que en el año se iba a expedir, pero hasta ahora no se expide. O sea, de junio hasta hoy en día no se expide la jueza. Nos llega información a propósito de terrenos que desde las 8:30 está prevista una reunión de vecinos en el barrio Molina Punta por malestar justamente de terrenos que están linderos allí en el barrio y que servirían para construir viviendas por parte de la agrupación Tupac Amaru, que también se llegó hasta Corrientes. Recordemos la agrupación que viene desde Jujuy, desde Milagro Sala. Vamos a escuchar a Sonia López, que hoy lanzó su candidatura a intendente, pero más allá de eso dejó muchas lecturas con algunas críticas hacia los propios integrantes del Frente para la Victoria, para el gobierno. En definitiva, con su particular estilo, habló la diputada del Partido Comunista. No, hay que despeinarse, parece que hay un concepto de que puede haber campañas controladas de gabinete, de marketing, de propaganda, de fotos armadas. Todo eso son cosas importantes, pero si no hablamos con el vecino de la ciudad de Corrientes, si no hablamos con el vecino, el ciudadano, el peón rural, la gente del interior, en este caso yo soy candidata acá en la ciudad, hay que hablar vecino por vecino. ¿Está subestimando al electorado? Se está subestimando al adversario político y no se está comprendiendo que el plus de cambio en el 2009 fue el diálogo con el vecino. El diálogo, solo el diálogo construye confianza. Entonces por ahí viene la campaña y bueno, nosotros salimos al cruce de eso y vamos a hacer eso, no le reclamamos a otro que hagan lo que nosotros no hacemos. ¿La Victoria está alejado de esos postulados? No es que está alejado, es como que la práctica te lleva a abandonar justamente lo que fue un modelo distinto a hacer política. Acá la participación ciudadana, acá el diálogo con la gente, escuchar los problemas de la gente y en función de eso diseñar las políticas de Estado. Ese fue el plus de cambio que ofreció primero Frente Correntino por el Cambio, con el cual conquistamos la ciudad de Corrientes, hicimos una buena elección a nivel provincial y después ya el Frente para la Victoria mismo en el 2011. Y eso de a poco por ahí se fue perdiendo. Bueno, nosotros queremos reivindicar eso porque esa es la única herramienta de cambio, es la participación popular. ¿Fabián Ríos no representa eso? Yo creo que Fabián, nosotros respetamos mucho, esta decisión no es contra un dirigente ni contra un partido, llamamos a todo, incluido al Partido Justicialista, a la militancia peronista, a participar junto con este armado electoral. La candidatura de él es decisión de un partido. No es de una decisión de todo el frente, porque todavía no se hizo ninguna reunión del frente como para... ¿Hay posibilidad que ustedes se incorporen todavía al Frente para la Victoria? No, nosotros estamos en el Frente para la Victoria en sentido conceptual, apoyamos la candidatura a gobernador. La candidatura a gobernador nos hace confluir a todos, porque es necesario dar vuelta a la página. ¿Ustedes apoyan a Camau? Sí, por supuesto, y en ese marco estamos todos. Después vas a tener en algunas localidades, esto es una colectora o no, o sea, nosotros lo que quiero dejar claro que mi candidatura no es para negociar. Nosotros apostamos a ser la candidatura, o sea, yo apuesto a ser la candidata de todo el Frente para la Victoria en la ciudad de Corrientes, creo que es la mejor apuesta. Pero no por mí, sino porque necesitamos abrir la jugada a todos los sectores sociales, políticos y a la mayoría de la ciudad de Corrientes, que es el sector humilde. ¿Tiene que bajar Fabián Ríos entonces? Eso es una decisión del Partido Justicialista, yo no le puedo decir a Fabián Ríos lo que puede hacer. Lo invito a escuchar a la jueza que está a cargo de la causa llamada comúnmente como causa derrumbe, que investiga justamente aquella
jornada del 22 de marzo del año pasado, cuando perdieron la vida 8 obreros. Más allá de todo lo que significa el trabajo, del cual la doctora Graciela Ferreira se mostró conforme con lo hecho, con lo actuado, hay muchos elementos que uno por allí no lo tiene en cuenta o no lo sabe hasta que la escucha y entiende algunos pasos que se han dado, algunas decisiones que se han tomado. Por eso, importante este mano a mano, llamémoslo imperdible, de acontecer con la jueza de instrucción número 6, la doctora Graciela Ferreira. El derrumbe se produce en una obra, como una cuestión física de la construcción, pero el hecho que se investiga por el juzgado es lo que se llama estrago. ¿Qué es un estrago? El estrago es un siniestro de una determinada magnitud que tiene una característica, que es poner en peligro la vida de varias personas o muchas personas, crear un peligro común. O sea, si se cae un piso de un edificio que solo queda dentro de ese ámbito, eso puede ser un desprendimiento de un piso, de una losa, lo que fuera, pero si no crea el peligro común para la vida, para los bienes, peligro común, no es estrago. O sea, tiene que tener cierta magnitud. Esa magnitud tiene que crear un peligro común. Por ejemplo, en este caso, han muerto 8 obreros, hay 3 obreros que han sufrido lesiones graves y gravísimas, han caído pedazos de la obra, de la construcción, en propiedades linderas, San Martín 654, 658, o sea, un peligro común para la zona, digamos, para los habitantes y los bienes de la zona. Por eso es un estrago. Más allá de los peritajes y de las investigaciones, también el testimonio, en este caso del sobreviviente, aportó, por ejemplo, que tenían o no arneses. ¿Estaban seguros en la obra, doctora? A mí me llamó mucho la atención, justamente, todos ellos coinciden, los que han declarado acá, que no tenían elementos de seguridad. Pero me llamó mucho la atención cuando cuentan, uno de ellos sobre todo, y coinciden en esto, más allá de pequeñas diferencias, son coincidentes en que en un momento dado le dan arneses, pero no sabían usarlos, y además había 2 personas que no viene el caso dar los nombres, por supuesto, en absoluto, que tenían, que como llegaban, digamos, más temprano, eran los que podían usar los arneses y solamente ellos lo hacían. O sea, que se trataba de una cuestión, y eso lo cuentan ellos, y son absolutamente coincidentes en esto, de que cuando los que llegaban más tarde ya no podían usar los arneses porque no había para todos, que no se les había capacitado, que no se les había enseñado a la utilización de estos elementos, a la correcta utilización de estos elementos de seguridad, que inclusive está establecido de alguna manera que hubo una charla de capacitación sobre la utilización de estos elementos, pero ¿qué pasó? Después cambiaron los obreros, no eran los mismos, o sea que la obligación de dar regularmente la charla de capacitación y para todos los que estén trabajando, y sobre todo en un momento tan importante como era el cargado del hormigonado, el encofrado y el hormigonado, no estaban capacitados para hacerlos desde la seguridad y higiene porque no se les había explicado cómo debían utilizar los elementos de seguridad, que por otra parte no los tenían todos, para el trabajo en altura, como lo establece el artículo 52, ¿no es cierto?, del reglamento, del decreto 911 que reglamenta la ley de seguridad e higiene en el trabajo. Estos elementos que usted determina a partir de los testimonios y de peritaje, ¿de algún modo compromete el poder de policía o llega a por lo menos poner en duda el trabajo de funcionarios municipales? Digo, ¿tienen poder de policía? ¿Pueden establecer su poder de policía? ¿No cumplieron con su deber de funcionario público? Esa es una pregunta clave para establecer por qué imputados, involucrados en la causa, los funcionarios municipales, ¿no es cierto? Justamente el artículo 43, inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal, establece que el intendente ejerce el poder de policía, ¿no es cierto? Él tiene el poder de policía.
Mucho escuchamos, ¿no?, de ese concepto, poder de policía, para también establecer a partir de allí lo que se ha escuchado en los últimos tiempos respecto de críticas, de cruces, de versiones, sobre todo lo actuado. Y ahí nos parece importante también hacer una aclaración respecto de todo lo que, hoy tomamos contacto con la causa. Se investiga sin ningún tipo de presiones, nos decían allí en la justicia, respecto de lo que pasa fuera de las paredes. Allí se trabaja justamente sobre la causa, lejos de lo que significa la politización que ha tenido la causa en los últimos tiempos, que nos llevaron justamente a tener otro tipo de interés y otra mirada sobre esta causa. Y por eso esta entrevista, para también entender esto que recién se planteaba, el poder de la policía, de la municipalidad, algo que incluso se cuestionó desde propios funcionarios. Continuamos escuchando a la jueza de instrucción número 6, Graciela Ferrera. Doctora, ¿qué es el poder de policía que tiene el municipio? ¿Cómo lo aplica? Y si ese poder de policía pudo haber frenado la obra y por lo tanto que no pase lo que pasó. Bueno, esa es una pregunta creo que es clave para aclarar el porqué de la responsabilidad de estos funcionarios municipales. Yo recién estuve explicando toda la cuestión con la organización administrativa de funciones y deberes del municipio, que no se llegó a completar con el manual de misiones y funciones. O sea, cada órgano no sabía, hasta después que ocurrió este derrumbe, este estrago, no sabía qué era lo que tenía que hacer, cuál era su competencia funcional ni legal, porque se decía que se iba a aplicar la anterior, pero la anterior no coincidía con la nueva, las funciones y misiones anteriores y los deberes anteriores no coincidían con la nueva organización. Entonces, en la realidad de los hechos, no estaba establecido con claridad qué deber tenía cada uno de ellos y qué facultades. Bueno, entonces, en relación al poder de policía, que tiene que ver con esta materia en particular, la materia urbana, por eso el secretario de área en ese momento, Martín Barrio Nuevo, Vedrán, el director de control urbano, tienen establecida una responsabilidad en el procesamiento y en la causa. ¿Por qué? Porque ese poder de policía les hubiera permitido, y es lo que se hace en cualquier lugar, en cualquier municipalidad, lo que hace un poder de policía, le hubiera permitido concretamente paralizar la obra y que ese día no se estuviera trabajando. Es decir, si se hubieran hecho las cosas como se debían hacer, cuando se labran las actas de infracción por un inspector Ayala, esa obra, que se labraron esas actas, el 19 de marzo del 2012, el 22 de marzo, la consecuencia de que se hubieran hecho las cosas como se debían hacer, de que hubiera funcionado cada órgano, la consecuencia, ¿cuál hubiera sido? Ese día 22 de marzo, después de una lluvia bastante importante, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, no se hubiera estado trabajando en esa obra. O sea, en la obra de la calle San Martín 652, en la realidad de los hechos, no en la realidad de las actas de infracción, no hubiera estado nadie trabajando en esa obra hasta que no se pudieran solucionar los problemas e irregularidades que la obra presentaba, porque obviamente que presentaba irregularidades la obra si un inspector labra un acta de infracción y paralización. ¿Qué significa esto? Si hubieran funcionado todos los organismos del Contralor que tienen un poder para frenar que esa obra, un poder concreto para frenar que esa obra se siga realizando, que los obreros sigan haciendo tareas propias de la construcción, no se hubiera estado trabajando ese día, con esta consecuencia. Allí radica el poder de policía, ese que en un momento también hasta se puso en duda por parte de funcionarios municipales. Allí radica el poder de policía, se puso en duda, creo que usted se refiere a algo que se dio a conocer, que tiene que ver con las propias declaraciones del señor director de obra, digamos, municipal, el señor Vedrán, cuando él mismo lo ha dicho acá, el poder de policía, entre comillas, que nosotros tenemos, no nos permitía tener un poder de coerción, eso es la facultad para poder hacer que el otro haga lo que se ordena,
no nos permitió tener el poder de coerción suficiente para que con una simple orden los particulares acaten, porque no nos olvidemos que se trata de una obra particular, pero en este caso tienen también competencia sobre esta obra particular. ¿Qué significa eso? Él mismo dice, aunque no es así, porque eso es lo que está aprobado provisoriamente en el expediente, porque de acuerdo a la reglamentación, él tenía efectivamente el poder de policía, porque lo establece las propias funciones que él tenía, que esas fueron las únicas que no se cambiaron con la nueva organización. Él tenía el poder la facultad de poder pedir órdenes de allanamiento, pedirle al juzgado de falta órdenes de allanamiento, de clausura, a los juzgados de instrucción, a cualquier juzgado ante un peligro de un derrumbe. Tenía facultades de hacerlo, lo establece la propia Carta Orgánica Municipal. Entonces, no es verdad que no tenía posibilidades concretas de frenar la obra, de paralizarla efectivamente, reitero, no en un acta que es importante, pero que no nos habla de la realidad, porque esto no necesito explicarlo, ocurrió. Si la realidad hubiera sido que la obra estaba paralizada, no hubieran podido estar trabajando los obreros ese día. Entonces, no hubieran estado trabajando. Entonces, más allá de esto que dice Vedrán, que no es así porque tenía facultades, hay algo importante. No se pudo controlar todo como debía controlarse, o no se hizo lo que se debía hacer, porque ni siquiera sabían o tenían claramente establecido qué tenían que hacer cada uno. Y aún sabiendo que tenían obligaciones por ser funcionarios públicos, y porque así lo establece la Carta Municipal, porque ellos son funcionarios que conocen la Carta Municipal, saben que tienen determinadas funciones, no hicieron absolutamente nada para que se pudiera redactar ese manual de funciones para decir, bueno, ¿qué funciones tengo yo a mi cargo? ¿Cuáles son mis deberes? Entonces, podemos hablar de una desorganización absoluta, que en esa desorganización absoluta de órganos y funciones y deberes no permitió en este caso concreto que la obra estuviera paralizada. Para explicarlo, creo que en palabras que se puedan entender. Y entonces, al no estar paralizada efectivamente la obra, los problemas de la construcción en sí, que fueron advertidos por este inspector, porque se había pedido un permiso así para la construcción de 5 pisos y se estaba llegando a 9, en realidad. Esos problemas de la construcción en sí, que son responsabilidad de los empresarios y que tienen que ver con los dueños y constructores de esta obra, se hubiera evitado que tuviera esta consecuencia. No sé si se puede entender por qué ellos están involucrados. Ellos no están involucrados por ser autores del estrago, están como obra, como una cuestión física. Ellos están involucrados, y yo he encontrado provisionalmente la responsabilidad de ellos por haber incumplido con sus deberes, los deberes de su cargo, o por haber omitido los deberes de su cargo y funcionales, como el señor Barrio Nuevo. El señor Vedrán por haber incumplido los deberes de su cargo, el señor Intendente Municipal por haber incumplido los deberes de su cargo, y el señor Barrio Nuevo por haber omitido los deberes de su cargo. Ese conjunto de incumplimientos y de omisiones es lo que ha llevado a que una obra que no estaba realizándose conforme al buen arte de la profesión y de la técnica y la ciencia en la construcción, siguiera adelante, cuando debía estar paralizada en la realidad. ¿Quiénes debían decir que eso no siguiera ocurriendo? Los señores funcionarios municipales. Ojalá este tema tan espinoso, como siempre, haya aclarado tanto como nosotros todo lo que tiene que ver justamente con esta causa. Y por supuesto, entendiendo y sabemos que además no es una de las jueces que tiene mayor exposición mediática, agradecemos la entrevista porque lo que queríamos es justamente esto, que usted entienda, tanto como nosotros, muchos aspectos que tienen que ver con una causa que debe seguir este curso de la justicia, alejada y que evitar justamente que se impregne de temas vinculados a la política.
Cambiamos de tema, vamos a meternos en lo que ha sido el lanzamiento esta mañana de la nueva edición de la colecta anual que lleva todos los años adelante Cáritas. Estuvo presente Monseñor Andrés Stonovnik, que hizo unas referencias bastante interesantes respecto de sincerar números para también entender la realidad y hasta dónde puede ser útil campañas como esta, que dicen, no va a cambiar la realidad que tenemos, pero por supuesto viene a paliar situaciones importantes. Monseñor Andrés Stonovnik. Señor, ¿cómo hacer amigos con la economía si el INDEC no sincera los números, si los precios aumentan en el supermercado y el bolsillo se deprime? ¿Cómo se hace amigo? Claro, son todos obstáculos para la amistad. Por eso la sinceridad, la transparencia son valores fundamentales. Hasta que no nos sinceremos, por ejemplo, con esos números es muy difícil establecer lazos de amistad. ¿Cómo se puede hablar de pobreza cero si con los números que se está dando cada año aumenta los índices de pobreza y de indigencia? Claro, a ese nivel es muy difícil lograr la amistad con esos condicionamientos, pero eso no significa que los seres humanos no podemos hacer nada. Es decir, a nivel, digamos, de las relaciones humanas, de los contactos que tenemos y de los lugares donde estamos, por ejemplo, a través de esta colecta, algún paso podemos dar. Y si podemos dar un paso, estamos obligados a darlo. Cáritas no va a resolver el problema. Con esta colecta no vamos a resolver el problema del país. Ni vamos a sincerar, digamos, los guarismos, los números. Pero esto ayuda a tomar conciencia. No solo conciencia, sino también se dan pasos concretos. Es decir, se ayuda concretamente a la gente para que salga de las situaciones de pobreza. ¿Está complicado el diálogo en Corrientes en este año electoral donde la dirigencia parece desencontrarse más que coincidir? Pareciera sí que está, digamos, caminando hacia un nivel de tensión, pero esperemos que la sensatez de nuestros políticos sea superior, bueno, a la tensión y a los motivos por los cuales, bueno, pierden a veces los estribos en los diálogos, ¿no? ¿Analiza usted la realidad política para decir lo que dijo en la celebración del Corpus Christi? ¿Que hay que tener humildad para los que gobiernan? Yo creo que no hay que hacer un análisis muy profundo, ¿no? Yo creo que algo que nos falta a todos los que ejercemos algún nivel de gobierno, digo, no solo en el ámbito público, de la función pública, en el matrimonio. Porque si tenemos violencia en el ámbito público es porque la violencia se practica a escala menor y diaria. La otra es consecuencia, no nos quepa ninguna duda. Entonces, el hecho de apuntar, de destacar y de invitar a un camino de humildad y de servicio y de respeto en las relaciones me parece casi ordinario, normal, necesario. ¿Lo de la violencia familiar fue por poner un ejemplo o es que preocupa más de la cuenta la cantidad de hechos que tenemos últimamente y un poco la indiferencia que pareciera que hay a nivel judicial y a nivel de policía cuando la gente va a denunciar? Sí, el aumento de la violencia familiar está detectado, va en aumento, va en aumento. Yo lo he escuchado ahora en las visitas pastorales. Donde el 80%, del 100% de los casos de violencia que se trata en un pueblo de aquí, de la diócesis, el 80% son casos de violencia familiar, matrimonial, familiar, es altísimo. Uno no debe extrañarse si después esa violencia se traduce fuera de la familia, en el ámbito social, político, etc. Usted dijo recién que los políticos pareciera que a veces pierden la cordura. ¿Usted lo observa así? ¿Que pareciera que a veces pierden la cordura? En algún momento, sí, en algún momento. En otros momentos hacen esfuerzos, yo creo que también hay que destacarlo, hacen esfuerzos por tratar de no responder agresivamente. Por eso creo que es importante también subrayar el esfuerzo que hacen. ¿Cuál será el mensaje que llevarán los jóvenes correntinos a Río de Janeiro? Bueno, el mensaje es el mensaje de la Iglesia, el mensaje que nace del Evangelio de Jesús, que es un mensaje de paz, fundamentalmente de fraternidad. ¿Por qué? Porque es un encuentro mundial, es un mensaje que apunta a una
posible y real amistad entre los pueblos del mundo. Esto lo manifiestan los jóvenes en este encuentro, que se encuentran con las culturas más diversas, ¿no? Probablemente sea el acontecimiento a nivel mundial masivo, más significativo que estamos viviendo como familia mundial, ¿eh? Esta jornada mundial de jóvenes que propuso en su momento el Papa Juan Pablo II. Señor, el caso de Renzo, la donación del chiquito de 2 años, un nene, una nena correntina, ¿qué le parece? Hermosísimo, hermosísimo, daría para toda una reflexión, ¿no? Primero, el hecho de la solidaridad. Segundo, la donación de órganos, que en este caso significa la muerte de una criatura que da lugar a la vida de otra. Esa es la dinámica del amor cristiano, es necesario morir para dar vida, vida nueva. Hay mensajes muy lindos, ¿no? Dos temas antes del final. Uno, esta mañana pedíamos a través de la misma palabra de la mamá de Evangelina, la chiquita fallecida y que justamente terminó en órganos donados, el corazón para Renzo, también llegó el hígado de Evangelina a Venezuela, una chiquita venezolana. Bueno, se pedían clavos y una muleta. Bueno, la buena noticia es que ya también se ha conseguido todo lo que hace falta para la mamá de Evangelina, para Liliana Alfonso, que también continúa, hay que decirlo, con su esposo internado en terapia intensiva, en estado delicado, allí en el Hospital Escuela de Terapia Intensiva, producto justamente de ese accidente de tránsito. La otra información pasa por el Congreso de la Nación. En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se analizó el pedido de intervención al Poder Judicial de Corrientes, impulsado por el legislador José María Roldán. Generó opiniones cruzadas, denuncias entre kirchneristas y radicales. Estamos ante la presencia de una maniobra proscriptiva del gobernador Colombi que pretende sacar de la carrera al candidato Carlos Camau Espíndola para las próximas elecciones provinciales, dijo el presidente del bloque de kirchnerista, Miguel Pichetto. Desde la vereda opuesta, el radical Luis Naidenov respondió que consideraba con el proyecto el Frente para la Victoria está realizando una maniobra extorsiva de baja monta para victimizar a quien no le dan los números, en alusión al postulante del gobierno nacional. En todo esto, al margen, hay una confirmación que desde la oficina de prensa justamente se detalló. Se aprobó una moción para abrir el debate en forma de audiencias y la sesión va a continuar el próximo miércoles a las 16 y entre los invitados va a estar el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Carlos Rubín. Datos del tiempo, antes del cierre. 17 grados la temperatura actual, la humedad del 74% en la ciudad capital. Linda noche a esta hora de la jornada. 1010 decimal 12 hectopascales, vientos que soplan del este a 7 kilómetros en la hora. Para mañana, mínima de 11, máxima de 26, cielo algo nublado. El jueves, 12 de mínima, 20 de máxima, cielo parcialmente nublado. El viernes parece que llega el frío. Mínima de 4, máxima de 22. Que deja la jornada. Renzo pasa el post-trasplante con pronóstico bueno y estable. Hay que esperar, dice la familia, que pide seguir rezando. Exclusivo, la escuchó. Acontecer habló con la jueza de la causa derrumbe. Cáritas lanzó su colecta anual en Corrientes. Ocupas vuelven a pedir expropiar los predios del Pirayuí. Familiares de víctimas de abusos reclamaron ante el Superior Tribunal que se agilicen las causas. Mañana, seminario de comunicación, las mujeres en el medio, en el Salón Azul de Extensión Universitaria. Actos por el Día del Medio Ambiente. Se termina el plazo para cambiar datos del padrón electoral. Gracias por elegirnos a la hora de informarse. Estas fueron las noticias del día. Buenas noches, buen descanso.